No tengo opción de compartir la pantalla. Este, Victoria, Sí, doctor, así podemos ver su pantalla. ¿pueden ver mi pantalla? A ver, y si, Sí, porque yo ahorita no la veo. ¿Así la ven? él- ahí sí la vemos. Ujú. Sí, Sí la ven. doctora, sí le Ya, vemos. ok, perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Se ve bien, correcto? Sí, doctora. Ya, gracias. Bien, vamos a iniciar entonces la presentación de la clase teórica del día de hoy acerca de trastornos metabólicos de recién nacido. Yo soy la doctora Mendiola, endocrinóloga pediatra del Hospital Almenara. Les voy a presentar en realidad un tema acerca de las alteraciones heterogéneas que pueden darse en el metabolismo intermediario de los carbohidratos, mineral óseo básicamente, y bueno, el hidrosalino que ya va a ser manejado en otro momento. Respecto al metabolismo de los carbohidratos, vamos a conversar un poco sobre las hipoglicemias e hiperglicemias, y respecto al metabolismo mineral óseo, las hipo e hipercalcemias, así como las alteraciones de magnesio también. En cuanto a la hipoglicemia neonatal, solamente que quiero ver, discúlpenme un ratito, pero no quiero que se vea de esta manera. No debe de aparecer. No, no debería verse. Por favor, ¿se ven lo que es notas al lado? ¿O solamente se ve la diapositiva? Solo se Solo ve la la vemos. diapositiva. Ya, entonces vamos. Sino que confunde un poco. Bien, entonces la hipoglicemia neonatal es una patología importante en esta etapa de pediatría, pues es uno de los problemas metabólicos más frecuentes que se ven, y riesgo de incrementos de la morbimortalidad, principalmente en los casos de que no sean tratados a tiempo o con un diagnóstico tardío cuando ya exista una secuela neurológica o un daño cerebral. Entonces es importante tenerlo en consideración, teniendo una incidencia de hasta 15% inclusive en recién nacidos sanos. Respecto a las definiciones de hipoglicemia neonatal, podemos hablar acerca de la triada de Whipple, que es un conjunto de manifestaciones y respuestas que tiene el paciente en relación a síntomas y signos de hipoglicemia, que pueden ser básicamente los síntomas neurológicos, la glicemia disminuida en plasma cuando se hace evidente el examen de laboratorio, así como la mejora de los síntomas al tratar la hipoglicemia, ya sea por vía endovenosa o también por incremento de la carga oral. En cuanto a tener un diagnóstico definido, en realidad solamente podemos ir mencionando las definiciones, pero de acuerdo a cada sociedad, los umbrales del valor de la glucosa es lo que puede cambiar. Entonces, la hipoglicemia fisiológica, aquella que se da entre 1 y 2 horas post nacimiento, eh, podemos verla que, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Perinatal de Medicina Británica asumen como un punto de corte de 30 miligramos por decilitro en estas 2 primeras horas. Sin embargo, para la Fundación Europea de Cuidados del Recién Nacido, así como las guías australianas, toman valores, puntos de corte mucho más bajos, entre 20 a 25 miligramos por decilitro. En cuanto a la hipoglicemia transitoria, el punto de corte para la Academia Americana de Pediatría es de 47 miligramos por decilitro, y en el caso de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, 47 miligramos también por decilitro. Entonces, digamos que como que hubiera un consenso respecto a este punto de corte para lo que es hipoglicemia transitoria de las diferentes sociedades.
pero también está el momento en que lo hacen. Por ejemplo, para la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, este punto de corte va hasta las 48 horas de vida. Sin embargo, para la Fundación Europea de 2018, así como para la Sociedad Canadiense de Pediatría, el punto de corte es hasta 72 horas. En el caso de hipoglicemia severa, la Asociación Perinatal de Medicina Británica tiene un punto de corte de 18 y sin embargo la australiana de 27. En cuanto al screening para poder hacer a todos los recién nacidos una toma de glucosa, ¿no? En realidad hay un consenso, digamos, entre diferentes sociedades, sobre todo si tienen algún factor de riesgo clínico. Sin embargo, la Sociedad de Endocrinología Pediátrica no considera que deba hacerse un screening, excepto que en realidad haya solamente el factor de riesgo, pero en general no, como lo consideran las otras sociedades. En cuanto al umbral diagnóstico operacional, tenemos que en el caso de la Academia Americana de Pediatría, considera un valor de 47, por debajo de 47 para hipoglicemia, y respecto a otros valores operacionales, dependiendo de la edad del recién nacido. Si es menos de 4 horas, valores de 25 a 40, o de estos valores para tomar una acción de 35 a 45 miligramos por decilitro en el caso de 4 a 24 horas y por encima de 45 para todos los mayores de 24 horas. Valores de 45, perdón, para todos los mayores de 24 horas como punto de corte. En el caso de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, los valores de corte son mayores de 48 horas, un recién nacido debería estar teniendo unos niveles de glucosa entre 70 a 100, y menores de 48 horas por encima de 55 hasta 65 es aceptado. Para el caso de una acción, un umbral operacional, el diagnóstico de hipoglicemia congénita, yo debería de mantener niveles de glucosa por encima de 70. Y los recién nacidos en riesgo, mayor de 50 miligramos por decilitro, si son niños menores de 48 horas, y mayor de 60 en los mayores de 48. En el caso de la sociedad, de la Asociación Británica Perinatal, tenemos el umbral operacional de hipoglicemia persistente, 3 glicemias o más de menos de 36 miligramos por decilitro en un recién nacido menor de 48 horas de vida. Por lo tanto, si nosotros revisamos estas normas que tienen estas sociedades, no podemos encontrar una definición absoluta de hipoglicemia. Por lo tanto, el paciente debe ser evaluado, pero sí lo que se ha logrado es que nuestro punto de corte de 47 a menos deberíamos de tener ya una acción, ¿no?, para nuestro paciente para evitar signos neuroglucopénicos. Entonces, en el caso de que ya hemos visto que nuestro paciente tiene una hipoglicemia persistente, los niveles entre 50 y 70 miligramos por decilitro son subóptimos para mantener a nuestro paciente, y deberíamos de evaluar la terapia si es que el tratamiento en el que está nuestro paciente requiere escalar a un nivel terapéutico que nos eleve los niveles de glucosa por encima de 70, que sería un nivel de seguridad, digamos así, ¿no? Entonces, básicamente vamos a usar dos definiciones, porque hay muchas sociedades, cada una maneja un poco sus puntos de corte, pero en el caso de la Academia Americana de Pediatría, para los pretérminos tardíos, los términos que son pequeños para edad gestacional, los hijos de madre diabética y los pacientes grandes para edad gestacional, vamos a considerar hipoglicemia en menores de 4 horas de vida, menos de 40 miligramos por decilitro. Y si los recién nacidos asintomáticos de 4 horas a 24 horas de vida,
menos de 45. Ese es el punto de corte para la Academia Americana de Pediatría. Y en el caso de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, un recién nacido, un valor de glucosa por debajo de 60 y es un umbral para inicio de respuestas neurogénicas. Y en el caso de los neonatos con una hipoglicemia persistente, debemos de considerar si tienen alto riesgo, pero alto riesgo perinatal de hipoglicemia sin sospecha de hipoglicemia congénita, menor de 48 horas de vida, menos de 50 sería hipoglicemia y mayor de 48 horas de vida, menos de 60 sería hipoglicemia. En neonatos que tengan una sospecha de hipoglicemia congénita, como lo habíamos mencionado anteriormente, nuestro umbral operacional va a ser de 70 miligramos por decilitro. Y los factores de riesgo deberíamos de reconocerlos porque de eso también va a depender nuestro actuar para nuestros pacientes. Entonces tenemos neonatos con un riesgo incrementado de hipoglicemia y que requiere el tamizaje de glucosa son aquellos pacientes que tengan síntomas de hipoglicemia. Aquellos pacientes que sean grandes para la edad gestacional aún sin diabetes materna o pacientes que tengan un estrés perinatal. Dentro de ese estrés perinatal están los pacientes con asfixia, pacientes con isquemia, los pacientes nacidos de cesárea por dificultad fetal, por un distrés fetal, hijos de madre con preeclampsia, eclampsia o hipertensas. La restricción del crecimiento intrauterino también es un factor de riesgo de que sean pequeños para la edad gestacional también. Un síndrome de aspiración de meconio, la eritroblastosis fetal, las policitemias y la hipotermia. Prematuros o posmaduros en el parto, hijos de madres diabéticas, historia familiar de enfermedades genéticas que se relacionan a hipoglicemia y síndromes congénitos, ¿no? Como por ejemplo el síndrome más característico, Beckwood-Wiedemann. Pacientes con anomalía de la línea media, como malformaciones faciales, micropene, también son pacientes con factor de riesgo para hacer una hipoglicemia persistente. ¿Y en quiénes se debe de excluir una hipoglicemia persistente antes del alta? Es porque tienen factores de riesgo de volver a hacer hipoglicemia, hipoglicemias severas, incapacidad para mantener un nivel de glucosa mayor de 50, ¿no? En niños menores de 48 horas de vida o mayor de 60 en niños mayores de 48 horas de vida. Una historia familiar de enfermedad genética de hipoglicemia también debe hacer que paremos en el alta y estudiemos al paciente, o un síndrome congénito. En cuanto a la fisiología de la homeostasis perinatal de la glucosa, tenemos que la glucosa del feto pues, va a derivar enteramente de la circulación materna, tratando de mantener un nivel estable entre más o menos 70 miligramos por decilitro. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, va a atravesar la glucosa la placenta mediante difusión facilitada. Pero, ¿qué es lo que se usa? Se usa el transportador de glucosa, el GLUT1. El 80% de la energía fetal es proporcionada ¿por quién? Por la glucosa. Y el 20% es proporcionada por la oxidación de lactato y aminoácidos, es decir, por la vía de la neoglucogénesis. Y en esta fase del nacimiento, en la fase de transición, nosotros vamos a encontrar que en las primeras horas de vida, pues están los niveles más bajos de la glucosa, ¿no? Como vemos acá, en la parte fetal, hasta que es fetal 70, luego este va a descender lo más bajo posible y entre las 4 y 6 horas empieza a estabilizarse, ¿no? Para luego las 48 horas, 72 horas ya mantener niveles más estables. Entonces, en un paciente de manera fisiológica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, las primeras horas de vida se observa el nivel más bajo, van las catecolaminas a nivel, por el momento del parto, van a inhibir la insulina, permitiendo así el aumento de glucosa y estimulación del glucagón. ¿Qué va a ocurrir con esto? Estimulación de la gluconeogénesis, inhibir la glucólisis y estimular la gluconeogénesis, la glucogenólisis. El 50% del aporte de glucosa recién nacido va a ser por esta vía, la glucogenólisis. 20 a 30% del aporte de la glucosa por vía piruvato y un 20% por la lipólisis.
¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir fisiológicamente. Pero lo que vamos a encontrar también es que es importante este cuadrito porque ustedes van a poder ver acá cómo es la regulación hormonal, ¿no? En el sistema metabólico en el ayuno, en cualquier persona. Entonces tenemos hormonas contrarreguladoras eh, que nos manejan la parte de la glucosa, insulina, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, epinefrina. Como la insulina es la inhibidora de todos los procesos que nos van a dar glucosa, en este caso al recién nacido, estamos en la hipoglicemia neonatal, y cómo el glucagón estimula estas etapas, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la cetogénesis, cómo el cortisol estimula la gluconeogénesis, cómo la hormona de crecimiento estimula la lipólisis y cómo la epinefrina estimula la glicogenólisis, la lipólisis y la cetogénesis. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el momento del metabolismo cerebral, el sistema de ayuno en un niño normal, primero lo que vamos a tener es la glucogenólisis. Luego vamos a tener una cetogénesis y una gluconeogénesis. Entonces, en momentos cuando tenemos una hipoglicemia generada por un exceso de producción de insulina, se van a inhibir todas las vías de respuesta para estabilizar los niveles de glucosa en el recién nacido. El cerebro del recién nacido consume un 80% de la glucosa disponible. Tiene poca reserva de glucógeno. No usa otros sustratos como lactato y ácidos grasos de manera adecuada. Entonces, la homeostasis de la glucosa en el sistema nervioso central va a depender de la concentración de glucosa y del flujo sanguíneo cerebral. Cuando hay un flujo cerebral que disminuya de manera compensatoria, se va a dar el otro mecanismo de generar glucosa, ¿no? Si no es suficiente, se va a iniciar la utilización de compuestos metabólicos alternativos. En estos casos, sobre todo el lactato, ¿no? Que va a ser provisto en realidad por astroglías directamente a la neurona. Por lo tanto, el daño neuronal va a depender de la disponibilidad o no de estos sustratos. En el caso de recién nacido en hipoglicemia, el daño neurológico va a depender mucho del tiempo, la frecuencia, ese tiempo que ha estado el niño en hipoglicemia, la frecuencia, las veces que se ha dado la hipoglicemia y también la severidad, ¿no? Lo que se ha encontrado es que niveles de hipoglicemia por debajo de 47 en 5 o más días, ¿no? 3 o 5 veces incrementa el riesgo de alteraciones de neurodesarrollo. También es importante reconocer que los prematuros, en el caso de nuestros bebés, que ahora tenemos bastantes pacientes prematuros, pues que logran salir de los estados de gravedad, pero estos pacientes tienen inadecuados depósitos de glucógeno hepático, tienen inmadurez de enzimas también hepáticas para la gluconeogénesis y para la síntesis de cetonas. Otro problema es el estrés perinatal inducido por hiperinsulinismo, que estos pueden ocurrir en diversos desórdenes, tanto maternos como fetales, y que pueden ser transitorios, como también pueden haber otras formas permanentes. Gran proporción de los recién nacidos tienen un riesgo incrementado de hipoglicemia patológica, lo que es el hiperinsulinismo neonatal transicional o transitorio, por el estrés. Es importante reconocer esta condición de hiperinsulinismo, pues pone en riesgo el cerebro del neonato al daño. El hiperinsulinismo produce hipoglicemias bastante severas porque al bloquear la vía de la cetogénesis no le da chance al cerebro a poder recuperar y entonces el daño cerebral puede ser mayor. Los neonatos afectados pueden requerir tratamiento para control de hipoglicemia por semanas o meses y no necesariamente ser un hiperinsulinismo congénito. Ahora, la clasificación, bueno, tenemos una forma transitoria de hipoglicemia, la que remite espontáneamente en menos de 72 horas, aunque algunos pueden hablar de un poco más de días, hasta una semana, pero la característica es que el VIG es bajo para utilizar, ¿no? La velocidad de difusión de glucosa. Está relacionada a reservas energéticas bastante limitadas, es decir, los pequeños para edad gestacional, los prematuros,
los RCIU, la inmadurez en el sistema de contrarregulación, es decir, de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? En los prematuros, posmaduros, pequeños para edad gestacional, los grandes para edad gestacional también. En los casos de hipotermia, de asfixia, los retrasos de crecimiento intrauterino. Secundario a infecciones como sepsis, como policitemia, los casos de hiperinsulinemia por estrés. Pacientes hijos de madre con diabetes, tanto diabetes materna previa o diabetes gestacional, el uso de grandes cantidades de dextrosa durante el trabajo de parto y luego la deprivación puede llevarnos a estados de hipoglicemia severas, agentes hipoglicemiantes durante el embarazo y estados de maternos como la preeclampsia o la eclampsia, ¿no? Entonces, acá es importante esta hipoglicemia transitoria, intervención rápida, intervención adecuada para evitar el estado de hipoglicemia. Y en el caso de la persistente, aquella que dura pues más de 72 horas, algunos hablan más de una semana, requerimientos de glucosa altos por un VIG alto para lograr la euglicemia y tienen una alta tasa de daño cerebral, como ustedes pueden ver. Dentro de las causas más frecuentes desde los recién nacidos a los menores de 2 años, tenemos el hiperinsulinismo, que puede ser transitorio o permanente, los déficits de hormonas contrarreguladoras y los déficits enzimáticos. En cuanto a la historia clínica, es importante los antecedentes familiares de cuadros similares, el embarazo, si ha tenido adecuados controles, el parto, si ha habido algún antecedente en el parto de una infección que se vaya a agregar, la edad gestacional, ya hemos visto que es importantísima también la edad gestacional para que podamos colocarlo dentro de los factores de riesgo de nuestros pacientes. La consanguinidad ante la sospecha de hipoglicemias congénitas, las características de la hipoglicemia, es decir, si se da antes de la alimentación o se da después de la alimentación. En los casos posteriores, habitualmente estamos pensando en galactosemia. Y de qué característica es la alimentación, ¿no? Si es que el paciente en realidad tiene buena función, buena técnica de lactancia, no le están dando el aporte necesario a la madre, entonces eso va a ser muy importante. En el examen físico, buscar signos de sepsis o de shock. Hay que buscar dismorfismos, es decir, alteraciones de la línea media o algunos casos de síndrome. La plétora, pensando en la policitemia. Alteración en genitales, pensando en defectos de línea media nuevamente. Cataratas también, displasias septoópticas. Orina con olor sui generis, errores innatos del metabolismo en ese caso. Y macroglosia, síndrome de Beckwith-Wiedemann, es decir, enfermedad genética. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos síntomas neurogénicos y síntomas neuroglucopénicos. Entonces, los síntomas neurogénicos, puede haber tremor, puede haber una taquicardia, una palidez, hambre, baja de la temperatura. Y en el caso ya de los neuroglucopénicos, tenemos el paciente letárgico, irritable, con pobre succión, pueden llegar a las convulsiones, taquipnia, episodios de apnea, llanto agudo, flopping débil, paciente floppy, el hipotónico, ¿no? La retroversión ocular, chupeteos con la boquita y finalmente pues las convulsiones, como habíamos conversado. En este caso, lo importante es hacer el diagnóstico mediante la muestra crítica. Entonces tenemos la muestra crítica, no es más que la toma de muestra en el momento de ese punto de corte de la glucosa, por debajo de 45, por debajo de 47, si hay síntomas, en el momento de síntomas, si es debajo de 50, pero lo cierto es que debemos de tomar una muestra crítica cuando nuestro nivel, nuestro punto de corte de 47, que es el que más aceptamos, esté por debajo, ¿no? Eso es para las glucosas. Las pruebas que debemos de tomar, en realidad, como ustedes ven, son varias, pero podemos a veces guiar, porque a veces no se puede hacer todo. Lo ideal es que pudiéramos hacer todo, pero también tenemos que centrarnos en nuestro paciente, que muchas veces son niños prematuros, difíciles de accesos venosos, entonces también debemos de pensar en qué tan útil nos puede, o de repente no tanto qué tan útil, sino qué es lo que más rápido podemos tener a la mano para definir un diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que nació macrosómico y de repente tengo un nivel de glucosa que me salió en 45, el paciente está convulsionando y no me queda más que solamente para tomarle
Insulina, solamente tengo muestra para tomarle insulina y cortisol, pues insulina y cortisol le tomaré. Y si me salen niveles de insulina por encima del rango esperado para ese nivel de hipoglicemia, pues entonces estaré ante un hiperinsulinismo. Tendré que manejarlo como tal, ¿no? Entonces es importante que a veces no se pueden tomar las muestras para todos y eso también es algo real, pero tratemos de tener lo que más rápido nos ayude a definir un manejo pronto, ¿no? La parte operacional. Por otro lado, si solamente está digamos, el estado de policemia que no se repite o que se repite de manera intermitente, no es tan continuo, hacer un test de ayuno supervisado en el recién nacido, ¿no? Entre 4 a 6 horas con medición seriada de hipoglicemia y por debajo de 45 hacer la toma de la muestra crítica, ¿no? Eso es lo que también se podría hacer. Y esto es un algoritmo que nos puede orientar hacia lo que pudiera ser la causa de la hipoglicemia. Entonces es importante tener también tener nuestros gases venosos, ¿no? Entonces la hipoglicemia corroborada, se toma la muestra crítica y lo que tenemos en la gasometría va a ser si el paciente está en acidosis o no está en acidosis. Si está en acidosis y tenemos beta-hidroxibutirato o cuerpos cetónicos de repente, elevados, podemos pensar en una hipoglicemia cetósica, aunque este es un diagnóstico por descarte. Lo primero que deberíamos de pensar son en deficiencias de cortisol, deficiencia de hormona de crecimiento, defectos de la glucogénesis, ¿no? Eso es lo primero que deberíamos de pensar y lo demás nos quedaría como un descarte. Si tenemos elevación del lactato, debemos de pensar en defectos de la gluconeogénesis. Son pacientes que van a hacer hipoglicemia un poco más tarde, ¿no? Si tenemos acidosis metabólica, entonces vamos a ver si es que tenemos una reducción de los cuerpos cetónicos y un aumento de los ácidos grasos, defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos, y si tenemos disminución de los cuerpos cetónicos y disminución de los ácidos grasos, una hipoglicemia hipocetósica nos debe de hacer pensar siempre en un hiperinsulinismo. Es decir, si no produce cetonas mi paciente, yo debo de pensar en un hiperinsulinismo y si estoy requiriendo VIGs elevados, ¿no? Son cosas muy importantes. No cetonas, VIGs altos, pensar en hiperinsulinismo. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender en realidad de la edad de nuestro paciente, ¿no? Si el paciente, y si está sintomático o no. Si está sintomático y tiene niveles menos de 40, pues hay que colocar un VIG, o sea, glucosa endovenosa. Y colocar bonos, ¿no? Si el paciente está sintomático y es menor de 4 horas de vida, debemos de iniciar la alimentación también dentro de la primera hora y hacer un screening de la glucosa 30 minutos después de la primera alimentación. Si tengo un resultado menor de 25, mi resultado inicial sale menos de 25, vuelvo a alimentar y chequeo en una hora. Si sigue saliendo debajo de 25, pues colocaré endovenoso y si está entre 25 y 30, realimentaré o podré indicar glucosa endovenosa dependiendo de la situación de mi paciente. En el caso de los niños mayores de 4 a 24 horas, mayores de 4 horas hasta 24 horas, la alimentación siempre debe ser continua, entre cada 2 o 3 horas, y hago el screening previo a cada alimentación. Si en el screening tengo un valor menor de 35, alimento y chequeo en una hora. Si persiste menos de 35, indicaré glucosa endovenosa. Y si está entre 35 y 45, realimentaré o indicaré glucosa endovenosa de acuerdo a la condición de mi paciente. Entonces, la idea es que el nivel de glucosa esté igual o mayor de 45 previo a la ingesta. Y la dosis, tenemos 200 miligramos por kilo de glucosa, que para una dextrosa al 10% equivale a 2 mililitros por kilo. Y luego, posteriormente, pasar a una infusión de dextrosa entre 5 y 8 miligramos por kilo por minuto. Eso va a depender mucho de la edad gestacional. Si mi paciente es un prematuro, pues le pondré entre 4 a 6. Si es un paciente término, entre 5 a 8.
Ahora, las recomendaciones para el alta de estos pacientes es lograr para la Academia Americana de Pediatría, lograr la euglicemia con su leche, con su alimentación de rutina, al menos 3 periodos de ayuna antes del alta. O sea, en 3 ocasiones le toman la muestra y sale con glucosa normal. Para la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, las recomendaciones para el alta: 1. Cualquier recién nacido de alto riesgo sin sospecha de hipoglicemia congénita en alimentación normal es seguro si en una ayunas de 6 a 8 horas antes del alta la glucosa está mayor de 60. Con seguridad al alta. O cualquier neonato con hipoglicemia genética o persistente que pueda mantener una ayuna de 6 a 8 horas con niveles de glucosa por encima de 70. En el caso, terminamos con la parte de la hipoglicemia y nos vamos a la hiperglicemia neonatal, donde los niveles de sangre total es de 125 y ya cuando se hace un control en sangre, en plasma, 145. La causa habitualmente son errores en el VIG o uso de corticoides. Si fue un paciente prematuro donde de repente pusieron mucha carga de dexametasona, también puede tener esas elevaciones. La cafeína, la teofilina, la fenitoína también pueden elevar, y obviamente el diazóxido. Los extremadamente bajo peso pueden tener también elevaciones de glucosa, de infusión de lípidos, la sepsis, el estrés en el prematuro, estados de hipoxia, las diabetes mellitus neonatales, que son raras, pero también hay que pensarlas, las diabetes debido a una lesión pancreática, las hiperglicemias transitorias por ingesta de fórmulas hiperosmolares, es decir, más diarrogénico, ¿no? Producción de glucosa hepática e inmadurez en el desarrollo de las proteínas transportadoras de la glucosa, en este caso la GLUT4. Para clínica no van a haber síntomas específicos más que de repente una diuresis osmótica, o sea, un incremento del flujo de orina. La deshidratación es rápida y en los casos de diabetes mellitus neonatal, la poliuria, la deshidratación y la cetoacidosis requieren una pronta corrección. El tratamiento es prevenir más que otra cosa y detener y la detección temprana, ¿no? Es decir, paciente lo tengo con infusión de glucosa, debo hacerle una glicemia al menos cada 24 horas, cada 12 horas si tengo algún riesgo, y evaluar también la glucosura. Disminuir la carga de glucosa administrada en 2 miligramos por kilo por minuto cada 4 o 6 horas si hay una tendencia de la elevación de los niveles de glucosa por encima de 100. Para los extremadamente bajo peso al nacer, menores de 1000 gramos, la tasa de infusión de glucosa no debe de ser más de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto para inicio. Y de acuerdo a la necesidad, los incrementos no mayores de 2 miligramos por kilo por minuto por día. En los bajo peso al nacer, la alimentación parenteral debe tratarse tan pronto como sea posible, pues esto va a estimular la producción de insulina y con eso reducir el riesgo de hiperglicemia. Pero si a pesar de todo lo hecho, la glucosa está por encima de 250, entonces debería de indicarse insulina para cuidar que se pueda alcanzar los requerimientos calóricos también del recién nacido. Porque si yo solamente reduzco el VIG, pero no logro el requerimiento calórico del paciente, entonces también voy a generar una situación de estrés a mi paciente, ¿no? Y voy a evitar que gane peso de manera adecuada. Se debe de suspender la infusión de insulina si la glucosa ya está por debajo de 180, porque rápidamente pueden ir a la hipoglicemia. En el caso de la hipocalcemia neonatal, tenemos el calcio sérico por debajo de 7.5 miligramos por decilitro, ¿no? O un calcio iónico por debajo de 4 miligramos por decilitro, y si es en milimoles, por debajo de 1. Esto para recién nacidos mayores de 1500 gramos. La idea es corregir siempre el resultado de calcio con albúmina, ¿no? De acuerdo a la fórmula que les dejo. Y el calcio va a circular, ¿no? De la unidad fetoplacentaria hacia el hueso en grandes cantidades. Luego va a existir la resorción a nivel intestinal y renal, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir para que se dé la mineralización ósea. Estos son datos que podemos encontrar, por ejemplo, respecto a cómo son en los días postnatales, la cantidad de calcio, cómo se va de empezar alto, luego se reduce pero, en los primeros días, pero luego
controla bien su nivel y permanece estable en un paciente, en un recién nacido a término, sin ningún factor de riesgo, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el ionizado. Y el fósforo, de empezar alto, más bien luego empieza su reducción. En cuanto a la vitamina D, tenemos que la vitamina D empieza también empieza bajo y luego empieza su incremento, ¿no? Haciendo uso de los depósitos que ya ha adquirido de la madre. La paratormona receptor, como podemos ver, este es diferente, empieza alto y luego el receptor eh, disminuye para lograr niveles de estabilidad junto con los niveles de PTH que inicialmente también están bloqueados por la paratormona materna. En cuanto a la etiología de hipocalcemia, las causas de hipocalcemia tenemos que pueden ser neonatales, en este caso neonatales por desórdenes maternos. Uno de los más frecuentes es la diabetes mellitus, los desórdenes neonatales, que están los factores de riesgo del recién nacido, la prematuridad, la restricción de crecimiento intrauterino, la asfixia, la sepsis, enfermedades críticas, la hiperbilirrubinemia, ¿no? Luego tenemos hipomagnesemias, falla renal aguda, medicaciones o nutrientes, hipoparatiroidismo también, deficiencias de vitamina D, osteopetrosis. En el caso del hipoparatiroidismo, tenemos las formas congénitas y las formas adquiridas. Las formas congénitas, tenemos las formas neonatales transitorias, el hipoparatiroidismo congénito, que no son patologías muy frecuentes, en realidad más son por desórdenes neonatales por prematuridad o patologías maternas, ¿no? Y estas son las formas un poco más raras, insensibilidad a la hormona paratiroidea, y las formas adquiridas mucho más raras aún. En cuanto a las deficiencias de vitamina D, tenemos deficiencia de calcio por deprivación nutricional, por hipercalciuria, desórdenes de la homeostasis del magnesio también, hiperfosfatemia y algunas otras más, como medicamentos que hacen el barrido del calcio, como por ejemplo la furosemida, algunos anticonvulsivantes, algunos agentes, algunos antimicóticos que son utilizados en las UCIs. En cuanto a la fisiopatología, tenemos el prematuro, el bajo peso, el pequeño para edad gestacional, el bajo peso al nacer, pacientes con asfixia, con sanguíneo transfusión y fototerapia, hijos de madre con diabetes, deficiencias de vitamina, los hiperparatiroidismos que no han sido sospechados, el consumo de antiácidos y carbonato. El calcio total y el calcio iónico, hay una disminución mucho más rápida de los altos valores intrauterinos a niveles más bajos al nacimiento en estos pacientes, por diversas razones. Tenemos incremento de la permeabilidad celular al sodio e incremento de la excitabilidad de la membrana. También va a haber una resistencia relativa al efecto absortivo o reabsortivo que tiene el calcitriol sobre el hueso, sobre el calcio en el intestino y hueso respectivamente. En los pacientes con bajo peso al nacer hay una salida del calcio a nivel óseo. En un tercio de los recién nacidos asfixiados hay una hipocalcemia con un aumento de fosfato por injuria e incremento de calcitonina también. El 50% de hijos de madres diabéticas tienen hipocalcemia multifactorial con una excreción de calcio y magnesio por orina y disminución de la secreción de PTH al nacer, lo cual se reduce todo ese riesgo se reduce con un buen control en la madre. Podemos clasificarla igual en una hipocalcemia neonatal precoz, menor de 72 horas, ya hemos visto las causas, o una hipocalcemia neonatal tardía, mayores de 72 horas. En cuanto a la clínica, en realidad no hay signos patognomónicos, todos son inespecíficos como apnea, temblor, hipertonía, clonus, hiperreflexia, estridor. Anormalías de la función cardíaca, convulsiones, alimentación parcial, letargia que pueden preceder a las convulsiones, y el examen físico habitualmente no hay nada característico. El tratamiento es un tratamiento agudo con gluconato de calcio al 10%, a dosis de 1 a 2 mililitros por kilo. Siempre debe ser diluido 1 en 1 y debe de pasar hasta en 20 minutos por vía endovenosa para lograr el cese de las manifestaciones clínicas de los síntomas
o lograr niveles de umbral de calcio 7.5 para neonato, 7.5 miligramos por decilitro, que nos permita pasar a una vía oral. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Acá está. Si tolera la vía oral y el calcio mayor de 7.5, el sérico, entonces se puede pasar ya calcio por vía oral. Y si se sospecha de un hipoparatiroidismo o un pseudo hipoparatiroidismo, administrar además calcitriol. Esos pacientes deben ser monitoreados con calcio sérico o iónico y fósforo, los cuales deben de mantenerse en valores normales. Tratar de no pasarse del producto calcio-fósforo más de 65 por el riesgo de depósito de calcio en tejidos blandos y también a nivel renal. Los valores de calcio-creatinina deberían de tenerse también como parte del monitoreo de acuerdo a la edad gestacional. Y el control de magnesio para hormona 25-hidroxivitamina D para evitar también las toxicidades. En el caso de la hipercalcemia neonatal, vamos a encontrar más bien los valores de calcio por encima de 11 en el calcio sérico y más de 1.45 en el iónico. Nosotros hablamos de una hipercalcemia leve de 11 a 12, en la cual habitualmente no se hace intervención desde el punto de vista farmacológico, pero pueden hacerse retiro, por ejemplo, de alcalinos, ¿no? El calcio sérico mayor de 16 si es una hipercalcemia severa y es una urgencia. La etiología habitualmente es la alteración en la entrega o uso del calcio, el ajuste clínico de la nutrición parenteral por remoción de fósforo, los prematuros extremos, el hiperparatiroidismo, que es un poco raro también en el periodo neonatal, un hipertiroidismo, una hipofosfatasia, incremento en la absorción intestinal de calcio, los cuadros de hipervitaminosis D, hay que tener mucho cuidado también con el suplemento, formas idiopáticas, formas familiares y falla renal aguda también. En cuanto a la clínica, la hipotonía, la encefalopatía, vómitos, estreñimiento, poliuria, hepatoesplenomegalia, el estreñimiento es alguna manifestación relativamente constante, la anemia y la presencia de calcificaciones extraesqueléticas como nefrocalcinosis. Estos pacientes crecen poco, pueden haber fracturas o displasias óseas, tienen unas facies de Elfing, como muy graciosos, síndrome de Williams muy sonrientes, soplo cardíacos, lesiones también pueden haber induradas de necrosis grasa subcutánea y también puede asociarse un hipertiroidismo. Bueno, el diagnóstico es con los resultados laboratoriales, ¿no? En el caso de mayor de 16, habitualmente está asociado a un hiperparatiroidismo o en pacientes muy bajo peso al nacer con depresión de fosfato. Un fósforo muy disminuido, una PTH elevada, una 1,25 hidroxivitamina D también baja, elevada, fosfatasa alcalina elevada y una radiografía de muñeca donde se nota la desmineralización. El tratamiento de emergencia es en realidad hidratación con solución isotónica, con glucosa al medio. La idea es dar entre 200 mililitros por metro cuadrado por hora o 5 mililitros por kilo en las primeras 2 horas y luego dar el doble de las necesidades basales durante todas las 24 horas. Puede ser necesario el uso de furosemida, dosis repetidas para eliminar calcio por la orina y el monitoreo en horas, ¿no? Se espera una disminución de la calcemia en 1 a 3 miligramos por decilitro en el día las primeras 12 a 18 horas, ¿no? Restringir calcio, vitamina D, es importante. En algunos casos puede requerirse calcitonina, glucocorticoides, bifosfonatos, pero no está aprobado muchos de estos medicamentos todavía como uso de rutina. Desórdenes de magnesio, causas hipermagnesemia, carga exógena de magnesio, uso de sulfato de magnesio en la madre, antiácidos también. La hipomagnesemia es más raro, pueden verse en los casos de hipercalcemias tardías y los niveles de calcio mayor de 3 es hipermagnesemia, mayor de 6 ya es sintomático. Y en el caso de hipomagnesemia, por debajo de 1.6. La clínica tampoco no es algo característico. Pueden haber cuadros relacionados a hipocalcemia como apnea, hipotonía, u otros como depresión respiratoria, letargia. Entonces, en estos casos, en estos pacientes,
que comparten los trastornos de metabolismo. Habitualmente lo que hay que hacer es un estudio metabólico amplio. Tratamiento hipomagnesemia severa, hay que dar sulfato de magnesio, 50 miligramos por kilo es lo que suele utilizarse endovenoso para infundir en 2 horas aproximadamente con monitoreo de frecuencia cardíaca. En los casos de hipermagnesemia, remoción de la fuente de magnesio y alimentar en el caso de hipermagnesemia recién nacido solo si la motilidad intestinal está restablecida. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. Bien, entonces, pues, ¿qué vamos a dejar acá de compartir? Entonces, deja de compartir. Ya. Muy bien, entonces los errores de metabolismo o trastornos de metabolismo, los trastornos de metabolismo en el recién nacido, como ustedes ven, pueden ser diversos y ninguno va a tener una característica puntual. Por lo tanto, son síntomas inespecíficos. Es decir, si yo encuentro un paciente letárgico, puede ser una hipoglicemia, puede ser una hipocalcemia, puede ser una hipomagnesemia. Pero es importante que se define entonces con sus exámenes de laboratorio necesarios, si es que hay los factores de riesgo. Entonces, yo voy a sospechar, si es que, por ejemplo, tengo un paciente en ayuna prolongada, que de repente pueda ser, pues, de repente también una hipocalcemia o una hipoglicemia, ¿no? Si de repente hay algún antecedente genético importante para un defecto de línea media, debo de pensar de repente en una hipoglicemia, entonces solicitaré las pruebas metabólicas o bioquímicas necesarias para mi paciente. Dentro de esas, glucosa, calcio, magnesio. Ya, no olviden eso, por favor. Entonces, paciente neonato con algún síntoma inespecífico, su glucosa, su calcio y su magnesio. Si tiene el antecedente o factores de riesgo asociados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, disculpe, había un gráfico sobre la fisiología del calcio en el feto. ¿Podría volver a explicar ese gráfico? Bueno, en este caso es el transporte. Un ratito, por favor. El transporte, es que ahorita, ¿dónde tengo acá? Te lo paso acá. Ya. Entonces, acá, lo que tenemos es el traspaso de lo que es el calcio, es muy grande en relación, o sea, de la placenta al, al producto, ¿no? Es en grandes cantidades, eh, una difusión pasiva, a diferencia de lo que va a producir del retorno de calcio a nivel del producto para lo que es la placenta. O sea, eso es muy poco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nuestro producto va a tener las niveles, las concentraciones de calcio importantes que ha tenido la madre durante todo su embarazo, con la alimentación, y luego en este caso, en nuestro paciente, en nuestro producto, lo que vamos a tener es que ese calcio va a ir en depósito al hueso, pero también además va a haber una absorción de calcio a nivel intestinal y también a nivel renal. Y todo va a concluir finalmente en el depósito de la mineralización de este mineral a nivel óseo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar de manera normal. Pero si nosotros tenemos un recién nacido que nace antes, que nace prematuramente, no vamos a poder, no va a poder recibir esta difusión pasiva que existe en el tercer trimestre, en el último trimestre del embarazo. No va a poder haber esa difusión pasiva de calcio a nivel de la placenta. Entonces vamos a tener un paciente que va a venir con los niveles de calcio bajos. Por eso la hipocalcemia en estos casos puede ser precoz en los pacientes prematuros, porque esto va a ocurrir, este pase, este transporte pasivo va a ocurrir sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Muchas gracias, doctora. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ya a su compañera les pasé las diapositivas antes de la presentación, ¿ya? Para que puedan tenerla, puedan ir revisando. Listo. Ya estamos entonces en comunicación. Cualquier cosa, por favor, con la delegada, ¿ya? Gracias, doctora. Listo, gracias. Gracias, doctora, hasta luego.